Ahí está Isferri. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente tema. Vamos a ver recientes programas. Ahí está. ¿Han escuchado hablar de ensayos químicos proximales? ¿Alguna vez? No, profe. No, entonces, lo que es un ensayo químico proximal, bueno, se utiliza más para alimentos. ¿Cómo les diré? En los ensayos químicos proximales, lo que haces principalmente es ver qué porcentaje de grasas, qué porcentaje de proteínas, qué porcentaje de carbohidratos puede haber en un alimento. Se utiliza más para alimentos, pero no es exclusivamente. También se puede utilizar obviamente para bacterias. También puedes saber qué % de grasas, proteínas o carbohidratos o minerales, ceniza, sobre todo, más que minerales, ceniza, tiene algún microorganismo. Dentro de estos ensayos hay algunos muy viejos, muy específicos, pero muy viejos y todavía usados, como el método de Kelda. No sé si lo han escuchado, el método de Kelda. No, profesor. No, pues ahí sí, los voy a tener que poner al corriente porque ese es el problema de los biotecnólogos. Tienen que ser casi todólogos. ¿Qué pasó? ¿Ese no se usa para determinar proteínas? Es que yo lo he visto en una materia de cárnicos, de los de alimentos. No, pero no es para proteínas, es para... sí, perdón. Es para nitrógeno amoniacal de proteínas, es lo que te decía. Iba a corregir, no es para nitrógeno amoniacal, sí, pero se utiliza principalmente para proteínas. El análisis es... ¿qué? No, nada más llevo un H. Entonces, esta es la que no lleva. Es que, como logran ver, no es un nombre muy cotidiano. En el análisis Kelda, lo que tú haces es digerir una muestra con ácido sulfúrico. Al reaccionar las proteínas con ácido sulfúrico, forman amoníaco. Entonces, el amoníaco sale en forma de gas de la digestión, se hace reaccionar se absorbe con hidróxido de sodio y se forma amonio. Y entonces el amonio pues cambia el pH de la solución y entonces tú ya puedes titularla con ácido clorhídrico o con cualquier otro ácido y ya ves el vire y con eso determinas el nitrógeno. Eso es en general. El Kelda. Yo creo que lo pongo en otra ventana porque nunca me acuerdo cómo se escribe Kelda. De hecho, ni siquiera estoy seguro si se pronuncia Kelda. Está el método de Peterson. Está el método de Peterson para proteínas. A ver si sale, porque si no... Enfermedad inflamatoria crónica intestinal, proteínas, método de análisis de proteínas, introducción. Bueno, Lowry. Está el de Bradford, el de Lowry, el de Buret. Lowry modificado aquí. Es que se escribe Peterson, no Peter. ¿Cómo escribí? Sí, bien gringo, ¿no? Es Peterson. Aquí está.
método de Peterson, está el de Lowry, Bradford, el de Buret, ese sí no sé cómo se escribe, Buret, no, debe ser como con W, Buret, no me suena, ese mejor lo busco aparte. Todos estos métodos están para determinar proteínas, entre otros, y otros que ni siquiera he escuchado y ni siquiera sé pronunciar, y mucho menos escribir. Pero bueno, entonces todos estos son parte de análisis químico proximal para saber el porcentaje de proteínas y eso. Pero también estos mismos se pueden utilizar de manera indirecta para saber también el porciento de carbono, nitrógeno. De hecho, el de Kelda lo puedes utilizar para carbono completamente, para nitrógeno. Con el de Kelda directamente te da el nitrógeno, sin más ni más. Nitrógeno, ¿qué más? Bueno, estos dos. Relación carbono-nitrógeno. No, vamos a poner otros. ¿Qué más? Sodio, calcio. Pero esos, los de sodio y calcio, es principalmente análisis en cenizas. No. ¿Cuáles son los principales componentes del cuerpo humano? No, pensé que iba a encontrar algo rápido así para mostrarles, pero no, lo dejamos así. Bueno, existen ensayos para determinar el porciento de la composición de cada uno de los elementos que forman a los seres vivos, a las células en general. Y al final, lo que vas a obtener de esos resultados, de estos análisis, es algo así. Oye, espérenme, no, eso. Archivo, abrir recientes, programa. ¿Qué? ¿Se abrió 2 veces? Compartir. Ahí está. Al final, lo que vas a obtener de los distintos métodos de análisis es esto. Porciento de carbono, porciento de hidrógeno, porciento de nitrógeno, porciento de oxígeno. Si tú ya eres más específico, puedes incluir fósforo, azufre, sodio, potasio, dependiendo el interés de tu estudio. Puedes incluir mucho más cosas, pero es en general. Y a partir de ese porcentaje, tú ya puedes conocer la fórmula mínima de una sustancia. Pues yo creo que vamos a hacer un ejercicio así. Entonces, vamos a copiar. ¿Cuál quieren que hagamos? Es bacterias en general 1, bacterias en general 2, aerógenes, Klebsiella, una levadura, Candida utilis, con glucosa, con etanol. ¿Cuál quieren hacer? ¿Cuál les gusta? Llévelo. ¿Cuál le gusta? Llévelo. Una levadura. ¿Cuál levadura? ¿La 1, la 2 o la 3? La 3. La 3, va. Uno. No, ya ganaron dijeron primero la 3, lo siento. Vamos a hacer esa. Entonces, ahí está. Entonces, una levadura contiene 44.7%. De carbono. 6.2 de hidrógeno. $31.2 de oxígeno.
y 8.5% de nitrógeno. Oxígeno, hidrógeno, carbono, eso no lleva acento. Entonces la pregunta sería calcular su fórmula mínima. Empezar a grabar, vamos a sacar otro GIS. Y vamos a prender la lamparita de aquí, porque si no mi calculadora no prende. Porque vamos a hacer cálculos. Entonces, ¿qué se les ocurre que se hace para saber el peso, la fórmula mínima de una célula? Ya que tengo los porcentajes, ¿qué es lo que creen que sigue? Está menos chueco. Chales, pero no se peleen, nada más uno diga. Pues calcula el peso de la célula y ya con eso. ¿El peso de la célula? ¿Seguro que vas a pesar una célula? ¿Lo vas a pesar? O sea, picogramos. Es una relación del peso de la célula y el peso de los componentes, pero ¿no sería solo dividir el porcentaje entre el peso molecular? Exactamente, dividir entre el peso molecular. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama fórmula mínima. Vamos a realizar un ejemplo en el cual una levadura tiene estos porcentajes de composición de cada uno de los distintos elementos y lo que nos piden calcular es eso, su fórmula mínima. Antes de hacerlo, vamos a recordar un poquito acerca de algunos métodos que existen, por ejemplo, para determinar el porcentaje de algunos elementos. Los más fáciles y sencillos y los primeros que se conocieron son los elementos que no son volátiles, los que normalmente quedan después de la incineración completa del material, es decir, a partir de ceniza. Cuando tú quemas una célula así completamente, bueno, no una célula, cualquier material orgánico queda ceniza. Entre las cenizas, pues tú ya puedes distinguir por distintos métodos de titulación química mediante ácidos, bases o quelación, el porcentaje de calcio, el porcentaje de magnesio, el porcentaje de sodio que puede quedar en la ceniza. Eso es titulación química, no lo vamos a ver. Pero bueno, que sepan que existe. Hay otros métodos un poco más sofisticados para conocer específicamente algún elemento en específico de lo que hay. Por ejemplo, el nitrógeno amoniacal total que forma la materia orgánica se puede conocer por el método de Kelda. También una de las cosas más fáciles de conocer es en el porcentaje de dióxido de carbono en la célula. Ese es muy, muy fácil. El porcentaje de carbono, pues nada más agarras, incineras la célula, atrapas todo el dióxido de carbono que salga, lo atrapas en agua alcalina, se forma bicarbonato de calcio, de sodio, de lo que estés, del agua alcalina, de lo que le esté dando la basicidad al agua, y titulas. Y con eso puedes conocer, por ejemplo, el porcentaje de dióxido de carbono que hay en una célula. Con eso determinas el porcentaje de carbono. El nitrógeno también lo puedes determinar con Kelda. El hidrógeno, al ver cuánta agua se libera mediante la incineración total, etcétera. En general son relativamente fáciles y hay muchos métodos. Hay otros muchísimo más sofisticados, más modernos, que vamos a ver más adelante cuando veamos secuenciación masiva, porque eso ya es como que entrar en lo que se conoce secuenciación en flama, pero bueno, pues es más adelante. Ahorita lo que me interesa nada más es que sepan que sí existen distintos métodos para conocer qué porcentaje forma a una célula de cada uno de los elementos. Y bueno, entonces, para conocer la fórmula de una célula, a lo que suena, sí, la fórmula de una célula, ¿qué es lo que vamos a realizar? Primero necesitamos conocer los pesos atómicos. Los pesos atómicos
atómicos de cada uno de los elementos. El carbono pesa, bueno, lo voy a poner más para acá, los pesos atómicos. El carbono pesa 12, el oxígeno pesa 1, el hidrógeno pesa 16 y el nitrógeno pesa 14. Entonces hay que sacar el número de moles de cada uno de ellos. Entonces, el número de moles de carbono es igual a los 44 gramos que tiene sobre el peso molecular del carbono, que son 12 gramos sobre mol. Entonces, esto está referido obviamente a 100 gramos para sacar el porcentaje. Entonces serían 44.7 entre 12, toca 3.725. El número de moles de hidrógeno. Entonces, este es ¿qué? 6.2 entre 1, estos son gramos, gramos sobre mol. Esto es igual a 6.2 moles. Lo mismo vamos a hacer para el oxígeno. Son ¿qué? 31.2 gramos sobre 16 gramos sobre mol. Esto es como 1.9. 31.2 entre 16, 1.95 mol. Y finalmente el nitrógeno. Los moles del nitrógeno son 8.5 entre 14 gramos sobre mol. 8.5 entre 14 me dan 0.607. 0.607 moles. Y bueno, ¿esto cómo se acomoda? Tratamos de acomodarlo de manera que se vea bonito, lo más estético posible en realidad para la lógica que se maneja, que es acomodarlo con la famosa fórmula del Chon. Entonces, primero normalmente ponemos el carbono, luego el hidrógeno, el oxígeno y finalmente el nitrógeno. Aunque en estos dos muchos autores cambian posición, no importa realmente, nada más tener en cuenta cuál es cuál. Y bueno, entonces los acomodamos. 3.7 de carbono, 6, 1.5 y 0.67. Y los acomodamos en esa forma. Entonces, siempre la fórmula mínima va a estar así, formando lo que es el Chon. Los de carbono tenemos 3.725. De estos son 6.2, 1.95 y 0.607. Ahora, normalmente cuando ustedes ven una fórmula mínima, el carbono siempre se refiere a base 1. Entonces, para hacerlo a base 1, todo esto lo dividimos entre el número de moles de carbono, de átomos que tiene el carbono. O sea, 7.25, 3.725, 3.725, 3.725, etcétera. Entonces, ahora sí, el carbono va a quedar con 1. 6.2 entre 3.725, 6.2 entre 6.2 entre 3.725. El hidrógeno va a quedar con 1.66. El oxígeno 1.95 entre 3.725. 0.523 y finalmente el nitrógeno 0.607 entre 3.725 toca 0.162.9. Y así es como quedaría la fórmula mínima de ese microorganismo. Obviamente esto no es completamente representativo, tal vez estoy omitiendo algunos porcentajes aquí que me faltan, no estoy incluyendo el sodio, no estoy incluyendo el magnesio, otros elementos que se encuentran obviamente en cantidades importantes dentro de la célula. Solamente estoy metiendo estos en el balance. ¿Por qué? Porque estos son los que participan principalmente en la bioenergética. Ninguno de los otros va a sufrir oxidorreducción para producir energía.
Entonces, estos son los que más me van a importar precisamente para hacer los balances de energía en la célula y por tanto también de oxígeno y de nitrógeno para las proteínas y lo que quiera analizar de la bioquímica. Bueno, entonces, ¿dudas, comentarios de esto, chismes, preguntas? ¿Todo bien? Yo sí, profesor. Uh-huh. Me atrasé un poco y no sé por qué divide todo entre 3.725. Pues bueno, déjalo, lo grabo eso. Yo dividí aquí todo entre 3.725 para dejar el coeficiente del carbono como 1 siempre. Siempre. Y es así como lo vas a encontrar en todas. O sea, realmente como es 1, pues no lo escribes. Pero así es como lo encuentran en todos los artículos. Entonces aquí les presento una tabla de algunas fórmulas mínimas de algunos microorganismos. Aquí tienes algunas bacterias en general, algunos ejemplos: Klebsiella, levaduras, cándidas. Por ejemplo, aquí tienes estas cándidas, tienes 4 cándidas sutilis. 2 fueron crecidas con glucosa y 2 con etanol. Pero aquí vemos también que tiene una diferencia de crecimiento muy, muy amplia. Es que esta fue crecida en presencia de oxígeno y la otra no. Lo mismo con estas 2. Esta fue crecida en presencia de oxígeno y esta no. Entonces, pues se ven ahí las grandes diferencias en la velocidad específica de crecimiento. Y entonces, al final se hizo el porcentaje de cada uno de los elementos que forma la célula, se obtuvo la fórmula mínima, y como tienes fórmula mínima, también puedes tener lo que se conoce como peso molecular, el peso molecular de la célula. Bueno, referido a esta fórmula mínima. De hecho, vamos a calcularlo para el ejemplo que acabamos de hacer. Gracias. Ajá. Entonces, pues sí, vamos a calcularlo. Todas están referidas siempre dejando a la base del carbono como 1. Entonces, carbono pesa 12, hidrógeno pesa 1, el oxígeno, ya no se va a ver, el oxígeno pesa 16 y el nitrógeno pesa 14. Entonces, por 1, porque nada más tengo 1, me da 12. Por 1.664, pues me da 1.664. Por 0.523 me da como 8.4. 16 por 0.523, 8.368. Y finalmente 14 por 0.1629, 0.1629 por 14 me da 0.228. Y al momento de que yo sume todo eso, más 8.368, más 1.664, más 12. Voy a obtener que el peso molecular de esta célula es de 22.26 gramos sobre mol de célula. Gramos sobre mol de célula, 22.26 gramos sobre mol de célula. Ese es el ejemplo, digámoslo así, para células, para que sepan que existe, pero en realidad, aunque puede sonar un poco extravagante, se puede aplicar a todos los compuestos que tengan más de un solo carbono, y los podemos agrupar precisamente en familias. De ahí yo creo que ya han visto grandes familias donde ves así, por ejemplo, las de los carbohidratos, que todos se escriben como CHO. Todos los carbohidratos se escriben como CHO. Y más específicamente CH2O. Profe, una pregunta. En lo del nitrógeno, bueno, a mí me sale diferente, es 14 por .1629. Sí. Me sale de 2.28 a mí. Sí, yo creo que estás bien, compañera, porque sí es cierto, es demasiado pequeño.
Es demasiado pequeño. Si fuera un 0.1, esto sería 1.4. Sí, cierto, yo creo que lo escribí mal. Entonces, 2.28. Entonces, esto pesa 24. 24 punto qué? 24.3126, creo. Ok. De hecho, sí se me hizo raro, porque la mayoría de las células anda alrededor de 25. Se me iba a hacer raro, pero bueno. Luego, sí hay cosas raras, y como lo te acabo de tomar, luego sí de repente te encuentras algo así. Pero la mayoría anda alrededor de 25, 25.5, 26 las más pesadas, 27 las super mega pesadotas, las que tienen mucha proteína y mucho oxígeno. Las que tienen mucha proteína y mucho oxígeno, por lo tanto tienen muchos carbohidratos también. Su fórmula mínima hace que su peso molecular esté cerca de 27, por ahí así. Pero la mayoría de las que crecen en condiciones anaerobias, que casi no acumulan ni proteínas ni carbohidratos, su peso molecular anda un poquito abajo de 25. Pero sí, 22 sí estaba demasiado bajo, demasiadísimo bajo. Bueno, bueno, eso que se les quede como dato técnico, porque sí lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver como ejemplos, no se los voy a preguntar, pero van a estar viendo conforme hagamos cálculos que va a quedar así. Bueno, entonces, les decía, la inmensa mayoría de los carbohidratos los agrupan en familias así. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué peso molecular tiene esta cosa? Bueno, pues el carbono pesa 12, el hidrógeno pesa 1, el oxígeno pesa 16, de este hay 2, de este hay 1 y de este hay 1. Entonces son 12, 2 y 16. El peso molecular me da 30 gramos sobre mol. Vamos a ver algunos ejemplos. Ácido láctico. ¿Cuál es la fórmula del ácido láctico? Esa es la fórmula del ácido láctico. Entonces, carbonos tiene un 2, 3. Hidrógenos. Hidrógenos tiene 1, 2, 3 y 3, son 6. Oxígenos tiene 1, 2, 3. Entonces, su fórmula, esta es la fórmula. Esta sería fórmula semidesarrollada. Esta sería la fórmula condensada. Si divido todo nuevamente entre 3, así como hice este ejemplo, para obtener coeficiente 1 en el carbono, quedaría C, así sería solito C1, H2O. Y esta es la fórmula mínima para el ácido láctico. Nuevamente entra ahí y vemos que entonces su fórmula mínima hace que su peso molecular mínimo sea de 30. Y no se necesita demasiado análisis para ver que prácticamente todos los carbohidratos entran en la misma categoría. Por ejemplo, glucosa, fructosa. A fórmula condensada no hay manera de distinguir una de la otra. Las dos, su fórmula condensada es C6, H12 o 6. Esa es la fórmula condensada para ambos. Entonces, si yo saco la fórmula mínima, nuevamente divido entre 6 y va a quedar así. Y de hecho, por ejemplo, para la glucosa, quizás alguna vez hayan visto en algún libro de texto así, donde N vale 6 para la glucosa o un carbohidrato, un polímero, normalmente observas esto. Entonces, pues aquí ves que el carbono, más que el carbono, que todo este peso, el peso molecular de todo esto es de 30 nuevamente, como en el caso de arriba. Eso hace que todos los carbohidratos tengan más o menos la misma fórmula mínima. Esto es muy importante porque cuando hagamos balances, o sea, ahorita en el siguiente video, cuando hagamos balances de oxígeno para ver cuánto oxígeno se requiere para degradar un sustrato, ya sea la glucosa, la fructosa o alguno de estos, si vamos a trabajar fórmula mínima de una célula,
debemos trabajar también fórmula mínima del carbohidrato. Si vamos a trabajar fórmula mínima del producto, no sé, de penicilina o algo así, que no podemos escribir toda la formulota grandotota porque es muy difícil, o una proteína no podemos escribir la fórmula grandotota, pues entonces escribimos fórmula mínima de la proteína y el carbohidrato también tiene que ir en fórmula mínima. Pero si estamos trabajando fórmula desarrollada, por ejemplo, ácido láctico, si ya tenemos la fórmula así desarrollada o condensada, podemos trabajar el otro en la misma fórmula condensada o semidesarrollada. Eso es importante porque si lo manejas con distintos tipos de fórmula de condensada mínima en la misma ecuación, origina errores al hacer el tanteo o el redox. Bueno, no sé si tienen más dudas, preguntas, comentarios de esto. No, profe. Bueno, vamos a borrar. Y ya cuando empezamos a hacer redox de seres vivos está más interesante. Y tenía unos libros de bioquímica del deporte donde precisamente analizaban las proteínas, cómo se quemaban y todo eso. Eran de Javier Pérez Rojas, el médico número 1 en fisiología del deporte del Politécnico. Se los presté a un alumno y me lo robó. Bueno, no me lo regresó, que es lo mismo. Y lo peor de todo es que ya no me acuerdo a quién fue. Ay. Bueno, de hecho tenía 2 y los presté a distinto tiempo, o sea que fueron 2, pero ya no me acuerdo ni quiénes fueron. Pero fue antes de la pandemia, así que porque si han visto el canal, hay una presentación de bioquímica del deporte. La mayor parte de la presentación la saqué de ahí, de los libros de bioquímica. No, se llama Esfuerzo y Fatiga el primero. El primer libro de Javier Pérez Rojas se llama Esfuerzo y Fatiga. El segundo se llama Bioquímica, Genética y Nutrición en el Deporte. Ese era bien warrior. Les digo que era un médico de ahí de Zacatenco, ya está jubilado, si no es que ya falleció. Los libros tienen más de 30 años que los escribió. Pero cuando hacía los análisis, a ver, ¿qué? Alguien escribió en el chat. Qué triste. Esos son los chidos. Los libros que no regresan son los chidos. No, una vez llevé monedas de plata. Esas también una vez para una clase de magnetismo, para que vean cómo se comportan los distintos materiales. Y también me volaron eran como 5, me volaron una de plata. Y esos fueron biotes también, en física de energía. Como ellos no llevan laboratorio, les quise llevar el laboratorio al salón. Bueno, ni modo. Hay pérdidas en la guerra. ¿Cuál qué? 4 minutos, no alcanzamos a hacer No, todos son iguales, ¿no? Pues si así me hubieran tratado siempre, pues no, yo ya no estaría trabajando. Son pocas pérdidas. Pero no, ¿qué les iba a qué? Sí, ya vamos a hacer un balance. Entonces, ahorita en el siguiente video, ahorita nomás voy a plantear el problema. Sería... determinar... se requiere para... No, pues que esto suena raro. Determinar la cantidad de oxígeno, no. Sería determinar el DQO. Es más normal. El DQO de un agua residual que tiene 3
sí, 3% de carbohidratos disueltos. De carbohidratos disueltos. Bueno, de una vez, el DQO, ¿en qué unidades se mide, chicos? El DQO. En partes por millón. Partes por millón. ¿Cuál es la unidad equivalente de las partes por millón? Miligramo por litro. Ajá. O gramo por metro cúbico. Y se escribe igual en todas. Sí. Entonces, ¿qué cual? 2 minutos quedan. No, ya no alcanzamos a hacer el video, obviamente. Entonces, bueno, dudas, comentarios de esto, todavía, en lo que se corta el video. Ay, ¿esto qué? Sí, perfecto, todo bien. Por accesos directos. Control C. Bueno, entonces termino esta videollamada ya para no prolongar la agonía. Está haciendo bien otro calor y este año apunta para ser el año más caliente de toda la historia. Bueno, de la historia hasta ahorita, a lo mejor el año que entra va a ser más caliente que este. Bueno, lo que se conecta a nosotros, ahorita que se conecten los demás, les cuento un chisme. Me estaba enterando que, bueno, estaba viendo en las noticias que el 2020 y todo lo que va del 21 en Brasil ya se registraron más muertes que nacimientos. Obviamente esto debido al COVID. Y se están tratando de secuenciar precisamente las variantes del COVID que hay en Brasil, que son mucho más patogénicas, más agresivas que las secuenciadas, porque hasta hace todavía unos meses, casi un año, pensaban que las cepas que estaban en Europa, las inglesas, eran las más patogénicas. Pero no, algo que han encontrado los biólogos es que todas las cepas que están en los países que tienen selvas son más agresivas, o sea, Brasil, Venezuela, México, Colombia, Nicaragua, etcétera. ¿Por qué creen ustedes? A ver, ingenieros, ¿por qué creen que pasa eso? Porque el porcentaje de mortandad aquí en México está en el 9%. Pero, ¿de qué dijo, profesor? ¿Qué son más agresivas? ¿Dónde hay selvas? En los países que tienen selvas, o sea, los que tienen más biodiversidad, o sea, obviamente primero Brasil, después Venezuela, Colombia, México, Nicaragua, son los países que tienen más mortandad, que son los que tienen más selva, más biodiversidad. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen, ingenieros? Porque lo que hay en las selvas es más biodiversidad, y los coronavirus son clásicos de murciélagos, de reptiles y a veces en algunas aves. Y obviamente entre más selva cubre el territorio, más
más biodiversidad hay con estos animales. Entonces, de hecho, o sea, lo que no se ha dado a conocer, y precisamente porque ocasionó muchas muertes de animales en China, es que los coronavirus se transmiten vía perro. El coronavirus vía perro se puede transmitir, y cuando se dio eso a conocer en China, antes de que saliera más, difundiera noticia, muchos chinos que tenían mascotas aventaban los perros desde su ventana, y estamos hablando del piso 70, piso 50, y pues hacían, o sea, se espantaron y aventaban al perro por la ventana, y ahí nos vemos. Precisamente para evitar eso en otros países que se repitiera, no se dio a conocer la noticia, porque realmente el porcentaje de transmisión vía animal hacia los seres humanos es muy baja, pero existe. En el caso de la influenza es vía ave, es vía palomas, sobre todo, pero en este caso era vía perro, pero sí se ha visto que también es vía reptil. Vía reptil también se transmite muy fácilmente al humano, y obviamente vía murciélago. Entonces, se está suponiendo que en estos países, en algún momento hubo recombinación con algún coronavirus silvestre y se obtuvo una nueva cepa. Y es por eso que es tan alto el porcentaje de muertes en países que tienen selvas. Eso no lo sabía, está interesante. Uh-huh. Sí, lo estaba platicando. Yo pensaba que era por el muy mal sistema de salud. Aparte, no, eso es aparte. Pero sí, pero sí es que el porcentaje mundial anda del 2%, y el porcentaje tan solo en México es del 9%. Ya estamos hablando que el porcentaje en la India ya está cerca también casi del 10% de muertes, etcétera. Entonces, es obvio que en estos países algo está pasando aparte del mal sistema de salud. Y sí los están secuenciando, y sí se parecen mucho a los virus silvestres, nada más que esto no lo quieren dar a conocer. Y obviamente esto se ha dado más a raíz de la deforestación, porque curiosamente también en estados donde hay mucha deforestación, ejemplo Michoacán, donde se la pasan quemando los bosques para sembrar aguacate, los murciélagos se han visto más expuestos, y entonces tienen que penetrar más en las zonas urbanas, y algo por ahí está pasando. Nada más que faltan muchos estudios, desgraciadamente, y a lo mejor nunca se realizan, pero es lo que los biólogos venían prediciendo desde hace décadas. Pero bueno, vas a seguirle. Luego hablamos de que regresamos a clases en mayo. ¿Sí ya saben esa? De que a lo mejor en mayo regresamos. ¿No? ¿En serio, profe? Ajá, ya andan corriendo. No va a ser parejo. Primero van a ser las universidades, primero las áreas biológicas dentro de las universidades, o sea, primero nosotros, luego ya las demás áreas que no necesitan ser tan presenciales, o sea, lo van a dejar al final las administrativas y eso. Pero primero tienen que completar el esquema de salud con los profesores y luego con los alumnos. Entonces, ahorita ya vieron la ficha de qué días les va a tocar a los profesores ser vacunados y todo eso. No la he revisado, la verdad, todavía. He estado demasiado ocupado esta semana porque se me quemó mi computadora, y estar preparando las clases que ya tenía preparadas es horrible. Bueno, menos tardado que hacerlas por primera vez, pero de todo modo sigue siendo horrible. Pero sí, en cuanto vacunen a los profesores, parece que ya va a haber semáforo verde para las universidades. Lo siento por los que metieron 10 materias y están en una clase al mismo tiempo que con otra, pero bueno, ya vamos a seguirle. Vamos a empezar a grabar. Bueno, entonces, retomando lo del gasto químico de oxígeno que acabamos de ver ahorita, vamos a determinar el DQO de un agua residual que contiene 3% de carbohidratos disueltos. Las unidades en las que se mide el DQO son partes por millón. También lo mismo, que son miligramos por litro o gramos por metro cúbico, y se escriben las mismas. O sea, si tengo 10 gramos por metro cúbico, van a ser 10 miligramos por litro o 10 partes por millón. No hay que hacer ningún tipo de conversión más que el simple cambio de unidades. Son completamente equivalentes. Pero bueno, entonces vamos a ver el 3%. ¿Qué es ese 3%? Pues es equivalente a 3 gramos en 100 mililitros. Y bueno, si hay 3 gramos en 100 mililitros,
Entonces, ¿cuántos gramos habrá en 1000 mililitros? Porque en fin y al cabo 1000 mililitros es 1 litro. Entonces, ¿cuántos gramos por litro hay? 30, ¿no? Porque tengo 10 veces más volumen, pues debe de haber 10 veces más masa para que la relación siga dando 3. Entonces, bueno, ya tengo 3 gramos por litro. Son carbohidratos. ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es el peso atómico? Perdón, ¿cuál es el peso molecular de los carbohidratos? Escogí mal, escogí 3. Van a pensar que es lo... No, agarré 3 nada más por agarrar un número. Pero bueno, son 30 gramos sobre mol, lo que acabamos de ver ahorita. Entonces, pues hacemos el balance. Son 3 gramos de carbohidratos. Entonces tienes así, ¿no? Estos son los carbohidratos. Yo no sé qué carbohidrato es, no sé la extensión, no sé si es monómero, no sé si es polímero, etcétera. Pero sí sé que va a reaccionar con oxígeno y que va a generar dióxido de carbono y agua. Eso es la mineralización completa. Entonces, como desconozco la extensión del carbohidrato, pero sí sé que debe de cumplir con la fórmula mínima de los carbohidratos, entonces, si aquí hay 1, esto tiene que ser 1, y entonces hidrógenos tengo 2, entonces aquí también tengo que tener 1 para que sean 2. Entonces, oxígenos, aquí hay 1, más 2 por quién sabe cuánto, me tiene que dar lo mismo que acá. Aquí hay 2 y aquí hay 1. Entonces tengo 3, aquí también debe de haber 3, entonces aquí me hace falta multiplicar por 1. Este 2 es este. Entonces este 1 lo pongo aquí para que ya quede balanceado. Entonces tengo que tener 1, 1, 1, 1 de cada uno para que quede balanceada. Entonces, ¿cuánto pesa esto? Esto quedamos que pesa 30 gramos sobre mol. ¿Y el oxígeno cuánto pesa? El oxígeno pesa 16 por 2, 32 gramos sobre mol. Entonces, ¿cuál es la concentración? ¿Cuál es la concentración que hay en el agua? La concentración que hay en el agua, que es del 3%, esto sí, bajamos la pantalla. La concentración que hay en el agua, que es del 3%, entonces se transforma de la siguiente manera. Son 30 gramos sobre litro. Lo divido entre el peso molecular, 30 gramos sobre mol. 30 gramos sobre mol. Y entonces, gramo con gramo se anula, 30 con 30 también, y eso significa que tengo 1 mol por litro. Tengo 1 mol por litro. Pero no necesitaba la molaridad. Bueno, esa es la molaridad. Por eso digo que la molaridad se calcula de la concentración entre el peso molecular. No necesitaba la molaridad, nada más necesitaba sacar esta relación. Bueno, ya que tengo esta relación, lo puedo sacar por regla de 3. Tengo 30 gramos sobre litro. 30 gramos sobre litro. Y tengo la relación que también 30 gramos de carbohidratos requieren 32 gramos de oxígeno. Entonces la relación es 1 a 1. Entonces también voy a necesitar 30 gramos de oxígeno por litro. 32 gramos de oxígeno por litro. Entonces, o paso esto a metros cúbicos, paso esto a miligramos. Es más fácil 32,000 miligramos de oxígeno por litro. Eso es lo que necesito, 32,000 miligramos de oxígeno por litro. Ese es el EQO de dicho efluente. Esto no lo necesitaba calcular, no para este problema. Más adelante sí lo voy a manejar, pero ahorita no. Me emocioné con este. Este es el que necesito, más o menos, leve la nieve.
La base de cálculo siempre va a ser 1 litro, profe. Ah, sí, por las partes por millón, ¿verdad? Por las partes por millón, sí. Y otra cosa, ahorita que estábamos viendo lo del coronavirus y los reptiles y eso, resulta que la mayoría de los reptiles, bueno, más bien de los que trabajan con muchos reptiles, no hay que tenga tortuguitas en casa, porque no necesariamente tus tortugas tienen coronavirus. Pero sí las personas que comercian mucho con reptiles, que tienen sus tiendas de mascotas, con tortugas, serpientes, pájaros, etcétera, sí están en contacto con coronavirus de repente. Algunas cepas que ni siquiera son patogénicas ni hacen nada y ahí están. Y es más, ni las detectan porque no son importantes. Pero lo que sí es importante es que tu sistema inmune ha estado en contacto con ellas. Entonces, más o menos sabe qué hacer. Y eso sí se ha notado. Las personas que trabajan con animales tienen un porcentaje muchísimo menor de gravedad ante esta infección. Mucho, mucho más leve que la que presenta la población en general. ¿Cómo ven? ¡Ay, voy a comprar tortugas! Bueno, ¿ya comprar esto? Profe, una pregunta. ¿Cómo ocurre la combinación entre virus? Porque nosotros no lo vimos en técnicas de recombinación solo para células. No es no es nada mecánico ni automatizado ni nada. O sea, realmente es más aleatorio. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, espérame. ¿Entran 2 virus diferentes a la misma célula? Sí, se conoce como superinfección. Normalmente, me voy a desviar un chorro, pero bueno, pues ya que ando de boca floja, ¿verdad? Ya les cumplo mejor. Espérenme. Hay una proteína que se llama, pues se me fue. Es el que hace el quorum sensing en virus, Arbitrarium. El Arbitrarium, dependiendo el Arbitrarium, bueno, ¿se acuerdan del quorum sensing? ¿Cómo se daba? Se da porque las bacterias lanzan lo que son las lactonas principalmente y otras células lo captan y ya saben qué tipo de lactonas hay, entonces ya saben cuántas amigas y enemigas hay circulando. Pero lo mismo pasa con el Arbitrarium. Existen distintos tipos de Arbitrarium, obviamente es una proteína, cada virus sintetiza el suyo. Y gracias a esto, los virus, sobre todo fagos, entran a lo que es, regulan lo que es la fase lítica y lisogénica. Entonces, también esto regula la superinfección. ¿Sí saben qué es la fase lítica y la lisogénica? Sí la saben, ¿no? Sí. Sí, lo vimos. La fase lítica es cuando el virus se incorpora al material genético y pues no hace nada, está ahí el material genético bien, hola, ¿qué tal? Y la fase lisogénica es cuando mata la célula y empieza a ensamblar virus. Bueno, una superinfección, cuando tienes una célula y un solo fago infecta la célula, cuando uno solo la infecta, se dice que es una infección única. Pero si tienes muchos fagos invadiendo la célula, se dice que es una superinfección. La mayoría de los virus de bacterias ocasionan superinfecciones. La mayoría de los fagos lambda, los fagos tau, los fagos ¿cómo se llama? Tau, los fagos lambda. Se me fue el otro nombre de las familias de fagos. Bueno,
todos estos hacen superinfecciones normalmente y tú ves así la pobre Escherichia coli toda tronada de que siguen y siguen saliendo virus y todavía otros siguen llegando y la célula ya ni siquiera está viva, porque ya la tronaron y de todos llegan otros ahí. Bueno, pues resulta que dependiendo, esto llega a pasar, se da una superinfección cuando el arbitrarium no es, no tiene eficiencia al regular a los virus, porque el arbitrarium debe de regular a los virus, no a la célula. Entonces, si los fagos, que son los más pequeños, no tienen afinidad por el arbitrarium, se pegan a la célula y la superinfectan y eso es malo contra ellos mismos, porque al final, si matas a todas las células, también se muere el virus. Un virus tonto mata al huésped. Mientras que los virus un poco más grandes, los que ya son para amibas, algas y todo eso, esos ya tienen más afinidad por arbitrarium y ocasionan lo que se conoce como infección única. Entonces, nada más un solo virus infecta la célula y en cuanto la infecta, empieza a liberar arbitrarium diciendo, esta célula es mía y nadie más, nadie más la coloniza. Modifica sus receptores, se modifican ya sea porque el arbitrarium se une a ellos directamente o los modifica y estos ya no se pegan a esta célula. Entonces busca otra célula donde pegarse. Bueno, en realidad no es de que busque, simplemente al no pegarse por efectos físico-químicos, no, ¿cómo se llama? Por movimiento browniano, se va a alejar. Entonces, al momento en que se aleja, se despegan estos, baja la concentración, se despegan, y entonces la nueva célula que encuentra es a la que infecta. Pero eso es lo que regula la infección única del arbitrarium. Y bueno, entonces, como ustedes suponen, si el arbitrarium lo producen los virus, es obvio que una cepa de virus no produce el mismo que otra. Más bien no cepa, especie. Una especie de virus no produce el mismo que otra especie. Entonces, el arbitrarium que produce una bacteria, un virus, no sé, un fago lambda, no le va a pegar a un fago tau normalmente. Entonces, sí es posible que aunque hagan infección única, se encuentren dos materiales genéticos, uno de un fago lambda y otro de un fago tau. Y entonces cuando se ensambla el virus, es posible que contenga ambas informaciones genéticas. Entonces, puede ser eso, puede ser que se dé una recombinación. Las enzimas de la célula pueden ocasionar la recombinación de segmentos que sean parecidos y entonces puedes generar un nuevo virus, etcétera. Pero sí llega a suceder mucho esto en la naturaleza y es probable que esto esté pasando también ahorita con los coronavirus. Ya, muchas gracias. Y eso se da principalmente porque el arbitrarium no cumple sus funciones. De hecho, esto de infecciones nuevas y todo eso, no crean que es tan extraño. O sea, realmente eso de que no cocinaron bien el murciélago, yo como que lo dudo. Realmente, a lo mejor sí fue por comer sopa de murciélago, pero no creo que sea por la sopa, sino más bien fue el cocinero o el cazador. Uy, está muy caliente dejen subo la velocidad del ventilador esto. Hoy sí. Lo que pasa es que la mayoría de los cazadores y todo eso, al momento de que pelan la presa, que le quitan la piel, eso, con un padrastro que tengan y entran en contacto con la sangre del animal, el virus puede penetrar a las células de ellos. Y entonces ahí tienes que hasta el 10% de los cazadores de la región del mundo que sean, tienen virus que nunca han sido reportados en seres humanos. Y eso se da en las regiones donde comen más cosas silvestres, o sea, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, donde hay animalitos más para comer. También en mi tierra, también en Guanajuato se comen las palomas y todo eso. También en Guanajuato tienen el dicho de todo lo que corre todo lo que camina o corre se lleva bien con el mole. Lo que se arrastra y salta se va con salsa. Ay, no me acuerdo cómo va, pero tienen sus dichos. Para lo que se arrastra y salta, va para la salsa. Si camina o corre, se lleva bien con el mole. Y no me acuerdo cuál es para la cazuela. Que dice, si corre o vuela, va en la cazuela. No me acuerdo.
Sí, pero eso es, bueno, así lo decían en Oaxaca. Ya camine, se arrastre, nada de abuela, va directo para la cazuela. Algo así. Sí, pero pues, cuando era chiquito lo tenían más separado, así de que si se arrastra, no sé qué, y si no sé qué, y si hace qué, bien sabe que sabe mejor en asado. Ya una vez me lo contaron, pero no le puse mucha atención. Pero bueno, sí, miren, para los que no lo conocían, se los presento. Arbitrarium. Hasta con mayúsculas todo esto. ¿Arbitrario? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Por qué? Arbitrario. Sí está bien escrito. Virus. ¿A poco no hay nada en español de arbitrario? No. Dice virus viral peptides bacteriófagos communicates. Sí. Sí. Son principalmente para los bacteriófagos, pero no es exclusivo. O sea, hay proteínas similares al arbitrarium que se han encontrado en especies superiores. Pues aquí está. Sugieren que también el VIH y el herpes simple tienen algo similar. Pero no, casi no hay información. A ver. Este es un Nature de ¿qué año? ¿2019? Sí, es reciente. Ay, sí, hombre, sí, te espíame. De todos modos, ya sé que me espía más Google. Tengo una computadora vieja que mi sobrina le ponía Durex a la cámara porque se prendía la cámara cuando de repente estaba en el Facebook. Se le prendía la cámara. Lo hicieron con CRISPR. Bueno, es eso. Ya vieron. Bueno, por si quieren leerlo un poquito en lo que borro el pizarrón, ahí se los dejo. Esta es una superinfección. ¿Que no hay un Astra? ¿Por qué no hay Astra? Bueno. Superinfección. Bacterio. Ay, no me acuerdo. Se escribe bacteriofagia. Por eso digo que si escribo una parte en español y la otra en inglés, no me va a encontrar nada. Bacteriófago. Es bacteriófago, superinfección. A ver. Es que no quiero escribir nada más superinfección porque seguramente me va a salir una babosada de Resident Evil o de algún juego de zombies. No salió eso. Mira qué sorpresa. No, pero no se ve así cómo se infecta la bacteria. Entonces, bacteriófago. Aquí sí se ve, esto es una superinfección. Ahí ven todos los fagos que están pegados a la pobre célula. Ya, vamos a seguir. Sí saben que como la era de los antibióticos ya está terminando, ahora lo que es prometedor es aislar las proteínas de los fagos que ocasionan la lisis de las bacterias. Las bacterias no se pueden resistir a las proteínas de los fagos que ocasionan la lisis. O sea, sí pueden desarrollar resistencia, pero toma mucho más que el simple hecho de transmitir una proteína vía plásmido para adquirir la resistencia. Porque las bacterias que son resistentes a antibióticos normalmente lo hacen vía péptido. ¿Cómo se llama? Plásmido, vía plásmido. Entonces, como no es tan fácil adquirir la resistencia a la lisis por proteínas de fagos,
Ahora la nueva industria biotecnológica se va a encargar, en vez de producir antibióticos, producir proteínas de fagos que causan la lisis de las bacterias para así combatir las infecciones. Y tiene una súper mega ventaja. Es específica para las bacterias y para varios géneros de bacterias es específica. Entonces, los fagos que ocasionan la lisis en Escherichia coli no causan la lisis en lactobacilos. Entonces, no vas a tener la desventaja de que al tomar antibiótico te llevas toda la flora intestinal y las bacterias que realmente te están ocasionando el problema nada más se ríen de ti. Sino que como si es específico. ¿Estaba compartiendo pantalla o no? Sí, profe. Sí, sí, porque me quedé así de chihuahua, ya no vi. Bueno, vamos a seguir, ya va a acabar esto. Espérate, espérate. Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo, pero ahora con fórmula mínima. La cantidad de oxígeno que se requiere para la biosíntesis de la biosíntesis de biomasa, no. ¿Cómo sería? Bueno, para el crecimiento. Biosíntesis de biomasa suena raro. Para mantener una mu de 0.02 horas a la menos 1 de microalgas con fórmula. No, pero con microalgas, no, pero no podría ser microalgas a menos que estuvieran respirando. No, por eso digo que va a ser bacterias. De la célula fórmula pH2 o 0.5 N 0.2 y una X de 1 gramo de célula por litro. Determinar la cantidad de oxígeno que se requiere si es esta ya. Así. Ay, ¿cómo que ya se va a acabar la clase? Bueno, vamos a hacerlo antes de que se acabe porque no les voy a preguntar nada de coronavirus en el examen, ni de arbitrario. Ya vamos a seguir. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente problema. Determinar la cantidad de oxígeno que se requiere para mantener una velocidad específica de crecimiento de 0.02 horas a la menos 1 y una tasa, de una célula que tiene esta fórmula mínima, CH2 o 0.5 N0.2 y una concentración de células de 1 gramo de células por litro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, sí, cierto, falta la fuente de carbono. Fuente de carbono, glucosa. Y también me hace falta la YXS. Que es de 0.5 para la glucosa. Entonces, ¿qué es esta? Esta me está diciendo que por cada
por cada gramo de glucosa que se consume, se va a generar únicamente medio gramo de célula. Entonces tengo glucosa. Pero como estoy trabajando fórmula mínima de la célula, la glucosa también tiene que ir en fórmula mínima. Ahí está, glucosa en fórmula mínima, más oxígeno, más, sí es cierto, esto fuente de nitrógeno también. Fuente de nitrógeno, ahorita vamos a poner que es hidróxido de amonio. ¿Qué es hidróxido de amonio? Para que sea algo más o menos fácil. Entonces tengo glucosa, oxígeno, mi fuente de nitrógeno, y voy a obtener dióxido de carbono, agua y la célula. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, el balance, ¿no? Pero ¿cómo empiezo? Este factor es primordial para lograrlo. Esto me está diciendo que por cada gramo de glucosa que se consume se va a generar únicamente medio gramo de célula. Voy a borrar la parte de arriba para poder trabajar esta parte. ¿Cómo obtengo la masa? A partir del número de moles. Cuando tengo las moles de una reacción química, para obtener masa necesito multiplicar por el peso molecular. Bueno, esta relación es masa-masa, pero también entonces puede ser mol-mol, pero no directamente. Para que sea mol-mol, para que me dé unidades de masa, son moles de la masa, perdón, moles de la biomasa, o sea, estas que se están formando, moles de la biomasa por el peso molecular de la biomasa. Todo eso entre las moles de sustrato por el peso molecular del sustrato, que va siendo la glucosa. Entonces vamos a calcular el peso molecular de la biomasa. CH2, C12, hidrógeno 1, oxígeno 16, nitrógeno 14. De este hay 0.2, 2 por 14, 28. Este hay 0.5, 0.5 por 16 son 8. Hay 2 por 1, 2. Y hay 1 por 12 son 12. 12 más 8, 20, 22. 24.8 gramos sobre mol. Ese es el peso molecular de la célula. Entonces, ya haciendo la analogía, esto es 0.5 gramos de células sobre gramo de glucosa. Entonces, otra cosa, por cuestiones de facilidad de términos, como a todo realmente a ti lo que más te importa es la biomasa, vas a referir todo a la biomasa. Entonces, siempre el primer coeficiente que vas a poner para cuando balanceas biomasa es el de la biomasa y lo vas a poner como 1. Y entonces, ya tomando en cuenta que va a ser 1, todo lo demás se va a tener que ajustar a ya sea que de 0.5, de 2 o lo que necesite dar. Pero profe, no entendí eso. Antes de que digamos, eso no lo entendí como... Es que de aquí en adelante, como vamos a hacer muchos balances, todos los balances los vamos a referir a lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, de hecho, para rápido, se van a balancear 3 cosas. Sustrato, biomasa y producto. Entonces, vamos a poner el coeficiente de 1 en el sustrato cuando lo que estemos balanceando es sustrato. Sustrato para mineralización, o sea, glucosa más oxígeno te va a dar CO2 más agua. El de biomasa le vamos a poner el coeficiente de biomasa, a la biomasa le vamos a poner el coeficiente de 1 cuando estemos haciendo el balance de la biomasa. O sea, carbono más oxígeno más fuente de nitrógeno te va a dar CO2, agua y biomasa. Y también vamos a poner el coeficiente de 1 al producto cuando hagamos el mismo balance: sustrato, oxígeno, fuente de nitrógeno, dióxido de carbono, agua y producto.
sea el producto que sea. Bueno, hay unos que no necesitas liberar CO2, como por ejemplo ácido láctico. A partir de glucosa no se libera CO2. Pero, por ejemplo, está sintetizando un antibiótico, que ese es ya mucho más complejo. Aquí le ponemos el coeficiente de 1 a la fórmula mínima y ya vemos cuánto dióxido de carbono sale o cosas así. Pero esta es como primera regla de cuando hagamos estos balances, vamos a poner el coeficiente de 1 siempre en el balance que estemos realizando. Y eso nos va a facilitar enormemente los balances. Y bueno, entonces, ya tiene el coeficiente de 1. Entonces ya conozco NX. La N de la X vale un mol de célula. Ya también tengo el peso molecular de la célula. Aquí está. 24.8 gramos de célula sobre mol de célula. Y todo esto va a estar referido entre los moles de sustrato, los cuales no conozco, pero sí conozco el peso molecular del sustrato. ¿Cuánto pesa la glucosa en fórmula mínima? 30 gramos de glucosa sobre mol de glucosa. Entonces simplificamos. Mol de célula con mol de célula se anula. Gramos de célula que está multiplicando de este lado con gramos de célula que está multiplicando de este lado también se anula. Gramos de glucosa que está dividiendo con gramos de glucosa que está dividiendo también se anula. Y entonces, ya nomás simplificando, simplificando esto va a quedar de la siguiente manera. 0.5 adimensional, porque no quedó nada, va a ser igual a 24, 24.8, ya no quedó nada, sobre NS, y queda NS, ¿en qué unidades quedó? En 1 sobre mol de glucosa. Entonces, entonces les digo que este gramo con el gramo se va, el mol también se anula, mol de célula, gramo de glucosa, ya queda sin unidades, también queda sin unidades, pero está dividiendo al denominador, entonces al pasar del otro lado quedaría así, 0.5 en moles de sustrato es igual a 24.8, está dividiendo al denominador, entonces por ley del sándwich quedan moles de glucosa. 0.5 pasa dividiendo, entonces 24.8 entre 0.5
toca a 49.6 moles de glucosa. Es que no hice la división, no es cierto, aquí me comiste 30. Aquí me falta, sí, con razón, digo, caray, espérame. Sí, todo esto entre 30. Lapsus brutus. Bueno, ¿qué crees? 1.65, ¿no? 24.8 entre 30 entre 0.5. 1.653. Ay, caray, sí, está bien. Entonces, si esta biomasa es 1 de su coeficiente, este debe de ser 1.65. Estoy introduciendo a la reacción química 1.65 moles de carbono y aquí va a quedar 1. Entonces, el otro restante, el 0.65 restante, queda aquí. Y ya tengo 3 coeficientes. Ya nada más con esto, ya tengo cuántos hidrógenos están entrando. También tengo cuántos nitrógenos. ¿Cuántos nitrógenos hay aquí? Ahí hay 0.2, ¿no? Entonces, si aquí hay 0.2, ¿cuántos nitrógenos tiene que haber aquí? También 0.2, ¿no? Para que entre, como aquí, esta es la única entrada y esta es la única salida, entonces con la pena, este tiene que ser 0.2 porque este es 0.2. Y ya tengo entonces cuántos hidrógenos están entrando. Aquí hidrógenos tengo 5. 5 por 0.2 me dan 1, más 2 por 1.65, ¿me dan qué? 3.2, 3.3. Me dan 3.3, no, 4.3. Y aquí están saliendo 2. Entonces aquí tienen que salir los otros 2.3 que faltan. Pero eso... no, sí alcanzamos a hacerlo. Pensé que no alcanzaba el tiempo. Sí alcanza el tiempo para hacerlo. Entonces, hidrógenos. ¿Cuántos tengo a la entrada? 2 por 1.65. Más 0.2 por 5. 1.65 por 2 son 3.3 más 1. Me dan 4.3. ¿Sí? 4.3. Y aquí a la salida, hidrógenos tengo 2 por quién sabe cuánto, más otros 2 me tienen que dar 4.3. Entonces aquí de este producto me tienen que dar 2.3. 2.3 entre 2 me da 1.15. 1.15. Este es el coeficiente del agua. 1.15 moles de agua. Y ya nada más me falta el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos entran aquí? 1.65. Más 2 por quién sabe cuánto, porque no sé qué número tengo aquí, pero sí sé que debe de haber un 2, que es este. Me tiene que dar lo mismo que del otro lado. Ahí no es cierto. Me falta 1 por 0.2. Y me tiene que dar exactamente lo mismo que salga del otro lado. Del otro lado tengo 2 por 0.65. Más 1.15 por 1. Más 0.5. A ver, ¿cuánto es? 1.3 más 1.15 son 2.45. 2.45 más 0.5 son 2.95. Aquí entonces debo de tener 2.95. 2.95 menos 1 son 1.95, menos 0.65 es 1.3. 1.3 entre 2. 0. 3 moléculas de oxígeno en la entrada. Nada más son las 2. ¿Cómo que 3 moléculas de oxígeno en la entrada? Del lado izquierdo, ahí que son 2 y la del carbohidrato. No. La del hidróxido de amonio. Ajá, este es 1.
por 0.2 me da este 0.2. Este 2 va a multiplicar al 0.65 que acabo de obtener de acá. Este 1 por 1.65 me da el 1.65 de aquí. Y ya entonces el coeficiente que me hace falta aquí es 1.65. Ese es el coeficiente que me hace falta ahí, el 1.65, que es el 0.65, que es el que acabo de obtener, para que ya la suma me dé 2.95, que es lo mismo que tengo del otro lado. Sí está medio de feo, pero así es como queda. Chéquenlo. Hidrógenos, 2 por 1.65 me da 3.3. 3.3. Hidrógenos aquí no hay. Hidrógenos aquí tengo 4, más 1 son 5. 5 por 0.2 me da 1. 1 más 3.3 me da 4.3. Del otro lado, hidrógenos aquí no tengo. Aquí sí, tengo 2. Este 2 es este de aquí. Este 1.15 no lo conocía, es el que voy a conocer. Y bueno, para eso necesito este 2 es este otro. Y me tiene que dar los mismos 4.3 hidrógenos que están entrando, son los mismos 4.3 hidrógenos que salen. Entonces, para que esto dé 4.3, necesito multiplicar este 2, que es este mismo, por 1.15, quedando así. El oxígeno a la salida sí lo puedo conocer porque ya tenía todos los parámetros. El 0.65 del dióxido de carbono, el 1.15 que acabo de obtener del agua, que es este, y el 0.5 de la biomasa me da 2.95. Y eso mismo que está saliendo tiene que entrar de este lado. Entonces, 2.95 menos 1.65 de aquí, de lo que está entrando, me da entonces ya la suma de lo que necesito que entre aquí y acá. Aquí les digo, este es 1 por 0.2, da 0.2. Entonces ya nada más me hace falta el 0.65 en este oxígeno para que ya me quede el balance. Ya nada más así como que de elección, gran parte del oxígeno que entró en el balance ya venía dentro de la glucosa, bueno, dentro del carbohidrato. Entonces, entre más oxidado está el sustrato que se degrada, menos oxígeno se requiere para llevar a cabo la reacción. Y no acabamos porque me hace falta, ya se acabó la clase. En otra clase acabamos ya con la biomasa y la velocidad específica de crecimiento. ¿Cuántas dudas, chismes, preguntas de esto? Entiendo muy bien de dónde sale inicialmente el 4.3 antes de conocer los demás valores. O sea, nada más conocemos el 1.65 al inicio, ¿no? El 1.65 sí viene de aquí, de este balance. El otro, este 2, este 0.2 por 5 viene de acá. Entonces, 2 por 1.65 es 3.3 más 1, ya me da el 4.3. Okay, de ahí viene el 4.3. De aquí hay 1 y aquí hay 3.3. Bueno, pues ya los dejo porque muchos de ustedes tienen clase ahorita. Les toca medios de cultivo, ¿no? Uy. Sí, profe. ¿Y si les da clase